Me quedé paralizado cuando fui a una comida de negocios y vi a mi esposa en la mesa de al lado besando a su amante, así que me levanté, caminé hacia su mesa y dejé mi anillo en la servilleta. No dije nada más que una mirada firme, y me fui con el corazón apesadumbrado, pero seguro del final. Ella intentó contactarme días después, pero el silencio que dejé lo decía todo. Su amante desapareció en cuanto se dio cuenta de que no habría futuro, y ella se quedó sola, sumida en un arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Seguí adelante, y con el tiempo encontré un nuevo amor, con una presencia amable y una mirada leal. De ella, aprendí que la paz nunca va de la mano con las mentiras. Cuando mi ex me contactó, la escuché con respeto y le dije, te he perdonado, pero no voy a volver atrás. La lealtad es la base, y tú elegiste caer. Ella se quedó con el vacío de lo perdido, yo, con la serenidad de un nuevo comienzo. La servilleta era blanca, almidonada y perfumada como si estuviera planchada a mano. La doblé lentamente, casi como si sellara un sobre con algo que ya no quieres decir. Encima, dejé el anillo que había llevado durante años. Un símbolo que ya no significaba nada para la mujer sentada frente a mí, con los labios aún húmedos de un beso que no era mío. No temblé. Ni siquiera lloré. Solo la miré fijamente, con firmeza, como quien reconoce su caída pero se niega a caer con ella. El silencio de mi gesto habló más fuerte que cualquier grito. Intentó llamarme. Seguí caminando. Salí del restaurante, sin saber si el sonido que resonaba en mis oídos era la charla de fondo o mi alma que se rompía en pedazos. Caminé a casa despacio. Sin prisa. Como si cada paso fuera un intento de comprender dónde me había perdido en un matrimonio que juraba seguro. Su perfume aún flotaba en mi camisa, el mismo que llevaba el día que dijo, sí, quiero. Me senté en el borde de la cama, miré la almohada a mi lado y me di cuenta de que llevaba mucho tiempo vacía, era la única que no se había dado cuenta. Empecé a recordar los últimos meses, las breves sonrisas, las caricias distraídas, las miradas que ya no se encontraban. Quería ignorarlo. Quería creer que era solo cansancio, rutina, una fase. Era ingenua. Estaba cegada por el amor. Y ahora, sola en esa habitación que una vez fue un hogar, comprendí que la traición nunca empieza con un beso, empieza mucho antes, en el silencio, en la ausencia, en la sutil indiferencia que mata lentamente el amor, como un veneno lento. Durante semanas, ella me contactó. Me llamó. Me envió mensajes. Se presentó en el trabajo. Envió flores con notas diciendo que todo fue un error. Que estaba confundida. Que todavía me amaba. Pero el amor no duele así. El amor no destruye. El amor no expone. Lo que ella llamaba amor era remordimiento. Culpa. Y yo estaba cansado de llevar el peso de dos corazones solo. No respondí. No le devolví la llamada. Mi silencio fue mi escudo. Me puse de pie, aunque por dentro estaba roto. Era como caminar con los huesos rotos, pero con el cuerpo recto, porque sabía que si me permitía caer, no me levantaría de nuevo. Y entonces, llegó el vacío. Un silencio brutal y frío, donde una vez estuvo nuestro hogar, nuestra vida, nuestros planes. Amigos en común tomaron partido. Algunos se distanciaron. Otros me llamaron a escondidas para decirme que ya lo sospechaban. Que ella había cambiado. Que el brillo en sus ojos era diferente. Lo escuché todo en silencio, como quien escucha el diagnóstico de una enfermedad que ya sabe que es terminal. Las noches eran largas. Dormí poco. Pensé mucho. Y en cada pensamiento, la misma pregunta, ¿dónde me equivoqué? Me llevó un tiempo comprender que a veces no lo hacemos. A veces simplemente confiamos demasiado en quienes no conocen el valor de la lealtad. Ella dijo que yo era demasiado tranquilo. Que ya no la sorprendía. Que era predecible. Pero, ¿ser predecible es lo mismo que ser confiable? La estabilidad que ofrecía se había convertido en aburrimiento para quienes deseaban el calor de la adrenalina disfrazada de pasión. Un día, por casualidad, la vi en la calle. Estaba sentada sola en un banco, jugando con su teléfono. Su mirada estaba perdida. Su expresión era cansada.
Era una persona diferente. Menos vanidosa. Más opaca. Como si el brillo se hubiera desvanecido junto con el respeto que había destruido. No fui hacia ella. Solo observé desde lejos. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no era suya, y que tal vez nunca lo había sido del todo. Nos equivocamos tanto con el amor. Creemos que la otra persona lo es todo, que nuestra vida depende de su presencia. Pero cuando la ausencia golpea, descubrimos que el mundo sigue girando y que el dolor también pasa. Aprendí a reinventarme sin ella. Aprendí a disfrutar de mi silencio, a cuidarme, a no rogar por quienes no sabían quedarse. Y en medio de este proceso de reconstrucción, alguien apareció. No con promesas, no con fuegos artificiales. Sino con ojos sinceros y una presencia amable. Era diferente. Sin juegos. Sin dudas. Solo entrega mutua, respeto y calma. No fue inmediato. Me resistí. Tenía miedo. Pero con el tiempo, comprendí que la paz es mejor que cualquier pasión que te destroce. Y fue con esta nueva mujer, con sus pasos suaves y su alma entera, que redescubrí el amor. Un amor tranquilo y firme, donde la confianza no es un esfuerzo, sino un estado natural. Y fue entonces, cuando me recuperé, cuando mi mirada ya no buscó el pasado, que ella regresó. La mujer que me traicionó. Volvió diciendo que aún me amaba, que se arrepentía, que haría todo diferente. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos y manos temblorosas. Me dijo que no sabía lo que estaba perdiendo hasta que me perdió. Que su amante desapareció cuando se dio cuenta de que ya no había interés, ni futuro, ni sustento. Y ahora estaba sola, perdida entre lo que tenía y lo que dejó escapar. La escuché. Con respeto. Pero cuando terminó de hablar, le respondí con la calma de quien ya no guarda rencor. Perdoné, pero no voy a volver atrás. La lealtad es la base, y tú elegiste derrumbarte. No respondió. Solo bajó la mirada y asintió. Quizás por primera vez, comprendió. Y se fue sin decir una palabra más. Llevándose consigo el arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Y me quedé. Pero no con el peso de un pasado roto. Me quedé con la ligereza de un presente limpio, de un amor pleno. De un corazón que sanó con dignidad. A veces, perder a alguien es ganarse a uno mismo. Y quizás, esa fue mi mayor victoria. Lo que ella no sabe, es que yo ya lo sabía. Que en el fondo, lo había descubierto todo mucho antes del beso en el restaurante. Y aún así, seguí eligiéndola. Seguí intentándolo. Seguí amándola, esperando que volviera por sí sola. Y cuando eso no sucedió, fui yo quien decidió irse. No por orgullo. Sino por amor propio. Podría haberla confrontado. Podría haberle gritado, haberla expuesto, haberla castigado. Pero elegí irme en silencio. Porque sabía que algún día comprendería el valor de lo que perdió, y que el dolor de darse cuenta demasiado tarde sería un castigo mucho mayor que cualquier palabra que pudiera decir. Lo que nadie sabe, es que en ese mismo restaurante, minutos antes de verla besar a otro hombre, yo tenía el anillo de compromiso en el bolsillo. No para proponerle matrimonio, sino para renovar nuestros votos. Estaba planeando una sorpresa. Un nuevo comienzo. Un nuevo capítulo. Porque a pesar de todo, seguía creyendo en ella. En nosotros. En lo que éramos. Y ese día, al verla con otro hombre, comprendí que ya no había un nosotros. Solo recuerdos. Y una historia que terminó allí, entre el sonido de los cubiertos, el olor a vino tinto y el frío de una servilleta blanca, que ahora tenía un final. Pero, ¿qué fue lo que me hizo permanecer en silencio cuando me enteré de todo? ¿Y qué exactamente vi, antes de ese beso en el restaurante? Estas son preguntas que todavía tengo conmigo. Porque a veces, lo que destruye un amor, no es la traición en sí. Se dio cuenta de que ya estaba muriendo y, sin embargo, nadie intentó salvarlo. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición es romantizada o justificada. Las historias que escucharás son ficticio,
pero reflejan verdades emocionales profundas, porque la traición destruye, corroe hogares, aleja amores sinceros y deja cicatrices que el tiempo no siempre sana. Nuestro objetivo es claro, mostrar las verdaderas consecuencias de decisiones que parecen momentáneas, pero tienen un peso eterno. Prepárate ahora. Porque lo que vas a escuchar es impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Se llamaba Michael. Era de esos hombres que entraban en una sala sin alardes, pero dejaban huella en los pequeños detalles, su forma de escuchar sin prisas, su forma de alisarse la camisa antes de cada reunión o su forma de ofrecerle a alguien su abrigo en una tarde fría sin siquiera esperar un «gracias». Yo tenía 37 años y una sólida trayectoria en el sector de las inversiones, donde el tiempo se medía con gráficos y se calculaban los riesgos. Trabajaba con precisión, pero vivía con dedicación. En sus ojos siempre había una especie de serena melancolía, como si llevara consigo más historias de las que contaba. Era respetado, discreto, observador, pero lo que más destacaba era su silenciosa amabilidad, esa que solo se percibe cuando se vive de verdad con alguien. Desde joven, fue conocido por su lealtad casi obstinada, por su forma de creer en las personas incluso después de sus tropiezos. Amaba profundamente, pero en silencio. Siempre creyó que el amor no estaba en palabras dichas en voz alta, sino en gestos cotidianos invisibles. Se llamaba Emily. Era elegante, ingeniosa, poseía una belleza que no pedía permiso para ser notada, pero que nunca dependía de ella. Tenía 33 años y una sonrisa que sabía exactamente cuándo disimular y cuándo desarmar. Era inteligente, elocuente, con un agudo sentido estético que aplicaba a todo lo que hacía, desde la decoración de su casa hasta las cenas que organizaba con un cuidado casi ceremonial. Trabajaba como asesora de imagen para profesionales corporativos y era invitada con frecuencia a eventos, entrevistas y mesas redondas. Tenía un brillo único, una presencia firme pero dulce que cautivaba desde el primer momento. Con Michael, tuvo un comienzo tranquilo, sin grandes sobresaltos, pero con raíces profundas. Se conocieron en una conferencia sobre liderazgo y, a diferencia de las historias que explotan de pasión en pocos días, ambos se descubrieron gradualmente, a través de largos cafés, paseos sin rumbo y silencios tranquilos. Michael encontró en ella algo que lo atrajo más que la belleza, su sentido del equilibrio. Emily, a su vez, encontró en Michael la estabilidad emocional que nunca antes había tenido. Se casaron después de 3 años de noviazgo y se mudaron a una casa de fachada blanca, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. La casa los reflejaba, sencilla, pero con detalles detallistas en cada rincón. Había libros en los pasillos, fotos en blanco y negro en la sala de estar y una cocina que olía a café recién hecho casi todas las mañanas. No tenían hijos, pero hablaban de ello a menudo, aunque sin prisas. Era como si esperaran el momento oportuno, el momento en que la vida les dijera, ahora es el momento. Los domingos eran sagrados. Tenían la costumbre de cocinar juntos, escuchar jazz y sentarse en el porche con vino barato y buena conversación. De lunes a viernes, la rutina era frenética, como la de cualquier pareja con compromisos laborales y sociales. Pero a pesar de todo, mantenían intacta su complicidad, al menos a primera vista. Intercambiaron notas en la nevera durante años. Mensajes rápidos a mediodía. Pequeños toques al pasar por el pasillo. No era un amor ruidoso, era constante. Presente. Hasta donde alcanzaba la vista. Michael era metódico con su horario, su agenda y su forma de gestionar su día. Emily era más intuitiva, más impulsada por el momento. Él controlaba, ella improvisaba. Esta diferencia los unió al principio, pero con el tiempo empezó a crear pequeñas distancias invisibles. Emily disfrutaba salir a cenar con amigos y asistir a eventos nocturnos, mientras que Michael prefería volver a casa y disfrutar de la paz de su propia compañía. No era una incompatibilidad, era solo el comienzo de las diferencias que tomaban forma. Sin embargo, nunca se quejó. Siempre decía que el amor se hace con concesiones, y estaba dispuesto a ceder por el bien de la armonía. Incluso cansado, acompañaba a Emily cuando ella insistía. Incluso si prefería quedarse, se iba. Y ella, a su vez, decía que lo amaba por eso, por ser este hombre que no necesitaba competir por el centro de la habitación, sino que siempre era el alma más sólida dentro de ella. Con el tiempo, los silencios se hicieron más largos.
los mensajes disminuyeron. El vino en el porche se convirtió en un hábito solitario para Michael. Notó que Emily se estaba volviendo más distante, pero intentó no darle demasiada importancia. Prefería creer que era una fase. Que su trabajo le exigía más. Que su rutina había cambiado. Siempre había una posible explicación. Emily decía que estaba cansada, ocupada, involucrada con nuevos proyectos. Él la escuchaba, confiaba, la abrazaba y respetaba su espacio. No era un hombre inseguro. Nunca lo había sido. Y quizás por eso, nunca consideró que la distancia pudiera ser algo más que cansancio. Creía en ella. Y esta confianza era tan fuerte que se convirtió en un punto ciego. Michael no revisaba el teléfono de Emily, no cuestionaba sus compromisos, no supervisaba su agenda. La amaba. Y en el mundo de Michael, el amor verdadero nunca coexistía con la desconfianza. Emily, por su parte, parecía cada vez más inquieta. Pasaba horas fuera, cambiaba de planes a última hora, afirmaba tener reuniones de última hora que nunca antes habían sucedido. Sus ojos seguían buscándolos, pero con menos intensidad. Los besos se volvieron breves, los abrazos automáticos. Era educada, seguía atenta, pero menos presente. Y había algo en sus silencios que Michael no podía descifrar. Aún así, no hacía preguntas. Tal vez por miedo a las respuestas. Tal vez porque seguía creyendo que toda relación pasa por etapas. Confiaba en la fuerza de los cimientos que habían construido. En su historia. En su hogar. En los pequeños recuerdos que, para él, valían más que cualquier crisis. Sus amigos notaban la ausencia de Emily en las reuniones. Preguntaban por ella, y él siempre respondía con una sonrisa amable: está ocupada con el trabajo. Era cierto, al menos en apariencia. Las redes sociales mostraban a una mujer activa y sonriente en eventos y cenas, a menudo rodeada de rostros desconocidos. Aún así, a Michael no le importaba ser invisible en esas publicaciones. Nunca fue de los que necesitan demostrar su relación con el mundo. Lo que le importaba era lo que sucedía entre esas cuatro paredes. Lo que experimentaban en el silencio de la casa que llamaban hogar. Y a pesar de los cambios, seguía creyendo. La esperanza era una luz que ardía y que, incluso con el viento, se negaba a apagarse. Hubo un sábado, uno de esos días en los que todo parecía encajar. Emily se despertó con más cariño. Hizo panqueques, se rió de sus chistes y se tumbó en el sofá con la cabeza en su regazo. Michael, que ya sentía su ausencia como un escalofrío constante, se encariñó con esa vieja versión de la mujer que amaba. Creyó que estaban volviendo a la normalidad. Que tal vez era solo eso, una fase. Y decidió hacer algo especial. Empezó a planear en secreto una forma de reavivar todo lo que habían construido entre ellos. Pensó en un viaje. Una renovación de votos. Algo íntimo, algo genuino. Pasó la semana sonriendo por dentro, como quien ha estado guardando una grata sorpresa. Compró su vino favorito, recordó el restaurante donde habían celebrado su primer aniversario e hizo una reserva discreta. Todo se hizo con cuidado. Con esperanza. Con amor. La mañana de la cena, Emily se fue temprano. Dijo que tenía una reunión larga y luego un compromiso que podría extenderse. Michael simplemente asintió, guardando la pequeña caja en el bolsillo de su abrigo. La caja donde descansaba el nuevo anillo. Un gesto simbólico, pero cargado de intención. Creía que el amor, cuando es verdadero, se puede recuperar. Y que quizás todo lo que necesitaban era un nuevo comienzo. Un recordatorio de por qué se habían elegido. Mientras se alisaba el cuello de la camisa, se observó en el espejo. Estaba envejeciendo bien. Su barba canosa le daba un aire maduro y sereno. Respiró hondo y se fue. Llegó al restaurante antes de lo previsto. Pidió una mesa discreta. Acomodó la servilleta con precisión. Pidió el vino. Y luego, esperó. Lo que Michael no sabía todavía era que esa noche no se trataría de empezar de nuevo. Sería el final. Pero no el final que se anuncia con palabras. El tipo de final que llega en medio de un gesto de amor y lo convierte en silencio.
El tipo de final que hace que el alma se pregunte, ¿qué pasaría si me hubiera dado cuenta antes? Y fue esa noche, en ese restaurante, en ese momento, que todo cambió. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. El restaurante estaba especialmente tranquilo esa noche, a pesar de estar lleno. Era como si los sonidos circundantes tuvieran una frecuencia diferente, distantes, amortiguados por algo más grande que sucedía allí, en esa mesa, con ese hombre, en ese momento. Michael mantenía las manos entrelazadas sobre el mantel, con la mirada vagando entre su copa de vino y la puerta principal. Había llegado temprano, como siempre. El camarero había pasado varias veces, preguntándole si quería empezar con algo, y él había declinado con una sonrisa educada. Su respiración era regular, pero por dentro, había agitación. No era nerviosismo. Era esperanza. Una esperanza silenciosa y paciente que resistió incluso la prueba del tiempo, incluso la distancia que había crecido lentamente en los últimos meses. Recuerdos de los buenos días, del comienzo, de los momentos sencillos que forjaron el amor que ahora intentaba reavivar, destellaron en su mente. En el bolsillo interior de su blazer, la cajita que contenía el anillo nuevo. Sencillo, discreto, pero simbólico. Era más que una joya. Fue una petición para empezar de nuevo. Llegó con 27 minutos de retraso. Y cada segundo parecía un siglo. Cuando Emily entró, notó algo diferente en su postura. Sus ojos brillaban tensos, su sonrisa parecía forzada. Estaba hermosa, como siempre, pero había una prisa contenida en sus gestos. Michael se levantó, le acercó la silla, la besó tiernamente en la frente y ella simplemente asintió con un suave murmullo de disculpa. Dijo que había sido un día largo, que la reunión se había alargado más de lo esperado. Michael no hizo ningún comentario. Simplemente sonrió comprensivo y la observó sentarse. Pidieron la cena. Hablaron poco. Él habló de cosas pequeñas y cotidianas, mientras ella escuchaba distraída. Sus ojos parecían buscar a su alrededor, como si esperara un mensaje o una decisión interna. Hasta que, en un preciso segundo, la mirada de Michael se detuvo, fija en un punto a pocos metros de distancia. Y el tiempo se detuvo. En la mesa de al lado, medio escondida entre dos columnas, una pareja intercambiaba gestos íntimos. La mano de él descansaba sobre su cintura, su rostro inclinado hacia el de ella. Y allí, sin vergüenza, sin dudarlo, ocurrió el beso. Un beso lleno de certeza, de deseo, de una comodidad que solo quienes repiten ese gesto muchas veces pueden hacer parecer natural. Michael no necesitó levantarse para ver mejor. No necesitó confirmar nada. Lo sabía. Lo supo por la forma en que ella reaccionó, congelada, paralizada a mitad de la frase, por el pánico repentino en sus ojos cuando notó dónde estaba mirando. El hombre de la otra mesa se giró, por un segundo. Era joven, elegante, seguro de sí mismo. Y la mujer que estaba besando, era Emily. Solo que no era ella, sentada allí. Era ella, allí, al otro lado, con otro hombre. No hubo confusión. No hubo ira inmediata. Hubo silencio. Un silencio pesado, sólido, tan denso que parecía oprimirle el pecho. Michael permaneció sentado, con la mirada fija en ella. No en el reflejo de la otra pareja, sino en ella, en la mujer que tenía delante. Y ella, al darse cuenta de que todo había sido visto, bajó la cabeza, sus manos temblorosas intentando ocultar un rostro que ya no podía fingir. Él no dijo una palabra. Simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó la caja del anillo y la depositó lentamente sobre la servilleta. Luego se levantó, se ajustó la chaqueta con la calma de quien sale de una cena normal, la miró por última vez y se fue. Sin dramas. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo con la brutal dignidad de quien amó hasta el final y vio ese final desplegarse ante sus ojos. Emily no lo siguió. No entonces. Se quedó allí, congelada, con el corazón acelerado, la cara ardiendo de vergüenza, los ojos llenos de lágrimas de desesperación. Su amante, al darse cuenta de que lo habían visto, se escabulló discretamente, agarró su abrigo y salió por una puerta lateral. Emily se quedó sola en la mesa, con el plato intacto frente a ella y la caja del anillo sobre la servilleta.
La caja ni siquiera había sido abierta. Michael no tenía ni el tiempo ni la energía. Ya no la necesitaba. Lo que habría sido un nuevo comienzo era ahora la lápida de un amor que había matado sin darse cuenta. A la mañana siguiente, fue a su apartamento. Tocó el timbre repetidamente. Envió mensajes. Llamó. Suplicó. Y él no respondió. Ni una palabra. Ni una señal. El silencio que una vez había sido una morada ahora era una sentencia. Los días transcurrían como un borrón. Emily no sabía qué hacer. Su amante había desaparecido por completo. Ni llamadas ni mensajes. Intentó contactarlo, pero él bloqueó todos los canales. Era como si nunca hubiera existido. En la soledad de su apartamento, rodeada de los retratos de un amor que había destruido, Emily empezó a comprender la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido su matrimonio. Había perdido el respeto. Había perdido el refugio emocional que Michael había sido. Había perdido la confianza de alguien que, a pesar de haber sospechado de ella durante semanas, había decidido quedarse, con la esperanza de que volviera por sí sola. Porque sí, él lo sabía. Michael había descubierto la traición semanas antes. Había visto sus mensajes en un descuido. Había notado el perfume que no era suyo, la risa en el audio borrado, los horarios inconsistentes. Pero no la confrontó. En cambio, eligió amarla con más fuerza. Decidió esperar a que ella se diera cuenta, por sí sola, de lo que estaban a punto de perder. Cada noche que llegaba tarde a casa, él seguía esperándola despierto. Cada vez que decía que estaba cansada, él le preparaba té. Pensó que tal vez solo estaba confundida, perdida en algo nuevo, en una ilusión. Y que si él se quedaba allí, firme, constante, ella volvería. Pero ella no regresó. Y en ese restaurante, recibió la confirmación de que no había vuelta atrás. La traición ya no era una pregunta. Era una escena. Un gesto. Un final orquestado en público. Ante esto, optó por irse en silencio. Y esta decisión, para Emily, fue el golpe más duro. Porque el grito de silencio de Michael lo decía todo, que ya no merecía explicaciones, que no tendría más oportunidades, que el amor que había dejado morir ya estaba enterrado. Con el paso de las semanas, Emily intentó volver con él. Escribió largas cartas, algunas llenas de arrepentimiento, otras intentando justificar lo injustificable. Decía que aún lo amaba, que no sabía lo que hacía, que era un error, una carencia. Rogó ser escuchada. Pero todo lo que recibió a cambio fue silencio. Y este silencio fue tan cruel como cualquier grito de odio. Meses después, al encontrarse con un amigo en común, se dio cuenta de que Michael era diferente. Más ligero. Más relajado. Había empezado a correr, participaba en eventos y sonreía más. Y no estaba solo. Lo veían con una mujer nueva. Una presencia discreta, pero con algo en la mirada que Emily reconoció de inmediato: paz. La misma paz que una vez tuvo en sus manos, pero que desperdició por un deseo fugaz. El golpe final llegó cuando intentó hablar con él una vez más. Se lo encontró por casualidad en un café y se acercó. Él la miró, escuchó todo lo que tenía que decir. Se mantuvo educado, respetuoso. Pero cuando ella terminó, esperando un gesto, un respiro, una última esperanza, él respondió con la serenidad que solo puede poseer quien ya no guarda rencor. Perdoné, pero no voy a volver atrás. La lealtad es la base, y tú elegiste derrumbarte. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Le temblaba la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Él solo sonrió levemente, asintió y se alejó. Y ahí, en ese momento, Emily comprendió. Comprendió que lo había perdido para siempre. No solo al hombre, sino también el respeto. La confianza. El amor que, incluso herido, intentó existir hasta el último segundo. El hombre al que traicionó no era cualquiera. Era alguien que siguió amándola incluso después de saberlo. Que esperó a que ella eligiera bien. Que no gritó, no expuso, no humilló. Simplemente se fue.
Porque sabía que el mayor castigo que podría enfrentar era el silencio. El silencio del hombre que ella destruyó. El silencio del amor que ella mató con sus propias manos. Y a medida que avanzaba, de la mano de una nueva historia, Emily se quedó atrás, acompañada solo por el eco de lo que alguna vez pudo haber sido. Y nunca lo será otra vez. El tiempo no pidió permiso para seguir adelante. Y lo hizo. Las estaciones cambiaron como siempre, indiferentes a lo que sucedía entre cuatro paredes o en las curvas de un corazón herido. La vida, incluso después de ser destrozada, se reorganiza. Pero no siempre para todos de la misma manera. Para algunos, el nuevo comienzo llega como un bálsamo. Para otros, como una sentencia. Desde el momento en que Michael eligió el silencio, su historia comenzó a escribirse en direcciones opuestas, una ascendió, la otra se hundió. Y lo que más dolió para los que permanecieron fue darse cuenta de que el sufrimiento no fue impuesto por nadie, sino elegido por ellos mismos, paso a paso, elección tras elección, hasta que no quedó nadie a su lado. Michael construyó su nueva vida con la misma calma que lo definía. Sin prisas, sin rabia, sin gritarle su dolor al mundo. Se retrajo, se reconstruyó. Los días cobraron una nueva liviandad, no porque lo hubiera olvidado, sino porque aprendió a vivir con el recuerdo sin dejar que lo quemara por dentro. Cada lugar que antes le había dolido empezó a ser reclamado con nuevos recuerdos. Vendió la casa donde vivían. Se mudó a un apartamento más pequeño, con grandes ventanales y plantas por todas partes. Aprendió a cocinar solo, a gestionar su propia rutina con cariño, sin depender de la presencia de alguien para sentirse completo. Y, poco a poco, esa mujer de sonrisa contenida y mirada serena se fue acercando. Empezó como una conversación informal en una librería, luego como un café sin pretensiones, hasta convertirse en una presencia constante. Era diferente en todo, pero similar en esencia. Alguien que traía paz en lugar de ruido. Que no exigía pruebas de amor, sino que correspondía a cada gesto con sinceridad. Con ella, no necesitaba sanar. Simplemente lo aceptaron, con las cicatrices, con las pausas, con los silencios. Y eso, más que cualquier declaración, fue lo que lo hizo sonreír de nuevo sin culpa. Mientras él seguía caminando, Emily permaneció allí. En la misma dirección, entre los mismos muebles, con las mismas fotos que ahora parecían pertenecer a otra persona. El amante con quien había compartido secretos y mentiras desapareció de la misma manera que había aparecido, sin explicación, sin previo aviso, sin responsabilidad emocional. Intentó buscarlo, pero fue como si se hubiera evaporado. Su número había sido cancelado, sus perfiles borrados. Descubrió a través de terceros que se había mudado. Y con eso, comprendió que era solo una distracción, un arrebato de conveniencia. Su ausencia, sin embargo, no fue lo que más dolió. Lo que la destrozó fue la ausencia de Michael. La ausencia del hombre que la amó con todo detalle, que la miró como si fuera única, que supo escuchar incluso cuando ella no decía nada. Y ahora, ese hombre ya no la miraba. Ni con amor, ni con rabia. Solo con ausencia. Y fue esta indiferencia la que la destrozó por dentro. Porque el odio aún une a dos personas, pero el verdadero silencio separa para siempre. Intentó reconstruir su imagen social. Asistía a eventos, volvía al trabajo con diligencia, publicaba fotos sonrientes, cenas con amigos, viajes cortos. Pero la verdad se escondía detrás de cada pantalla. Por la noche, yacía en el mismo lado de la cama, revisando su teléfono hasta tarde, esperando una notificación que nunca llegaba. Guardaba la cajita que contenía el anillo que Michael le había dejado en la servilleta. Nunca la abrió. Nunca tuvo el coraje. Era como una tumba sellada por todo lo que había matado. De vez en cuando, revisaba su feed y veía que estaba bien. No solo bien, estaba en paz. Y no había nada más cruel que ver a alguien a quien destruiste, florecer incluso después de eso. Que él se reconstruyera donde ella estaba perdida. Y luego vino el aislamiento. Los mensajes disminuyeron, las invitaciones desaparecieron, sus amigos eligieron el lado del respeto. No la cancelaron, pero la olvidaron. Ignorada con la cortesía de alguien que prefiere no involucrarse. Fue un domingo cualquiera que Emily comprendió realmente la magnitud de lo que había perdido.
Estaba en casa, preparando un almuerzo sencillo, cuando encontró una vieja libreta. Entre las listas y los pensamientos dispersos, había una carta. Escrita por Michael. Sin fecha. Sin dirección. Era algo que probablemente nunca entregó. La letra era la misma que ella conocía bien, firme, cuidadosa. En ella, él hablaba de amor. De miedo. De cómo percibía la distancia entre ellos, pero seguía creyendo. Dijo que, aunque sentía que algo andaba mal, eligió amar con más fuerza. Que estaría allí, incluso si ella se perdía. Y terminó con una frase simple pero devastadora: si regresas sola, seguiremos de la mano, pero si es demasiado tarde, solo guardaré el recuerdo de lo que intenté hasta el final. Emily no lloró. Ya no había lágrimas. Solo un silencio duro, casi cruel. Como si algo dentro de ella hubiera muerto por completo. Porque había una confirmación de que Michael lo sabía. Y aunque lo sabía, eligió amar. Y ella, sabiéndolo ahora, no podía hacer nada. Ni volver atrás. Ni explicar. Ni preguntar. Solo aceptar. Y esta aceptación fue el castigo más amargo que él había experimentado. Porque ningún perdón podría devolverle lo que había dejado escapar. La traición le había costado más de lo que podría haber imaginado. ¿Le había costado a ella misma? Michael, en cambio, continuó su camino con facilidad. No porque olvidara, sino porque perdonó. No por ella, sino por sí mismo. Para dejar de albergar odio, para dejar de vivir atrapado en algo que ya no tenía arreglo. Aprendió que el dolor no se cura negándolo, sino superándolo. Y al superarlo, encontró serenidad. Su nueva pareja no conocía todos los detalles. Solo sabía que él venía de una historia difícil. Y eso le bastaba. No necesitaba saber el nombre del dolor para respetar su silencio. Juntos, construyeron algo nuevo. No como un reemplazo. Sino como un verdadero nuevo comienzo. Sin comparación, sin prisa. Solo con la verdad. Y esa fue la mayor respuesta que pudo darle a la mujer que lo traicionó: vivir en paz. Si has llegado hasta aquí, con el corazón pesado y la mente llena de emociones, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has experimentado algo así o conoces a alguien que lo haya experimentado? Tu opinión es muy importante y ayudará a otros a reflexionar también. Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Y recuerda, la traición no solo destruye a la otra persona, sino que también destruye a quienes eligen traicionar, erosiona lentamente el amor, destruye el respeto y rompe vínculos que a veces tardaron años en construirse. La verdad duele, pero las mentiras matan. Una relación basada en la confianza es frágil como el cristal: si se rompe, se puede reparar, pero nunca volverá a ser la misma. En esta historia, vimos cómo una mala decisión lo costó todo. Y como el traidor solo quedó con el vacío de lo perdido. Este canal no apoya, fomenta ni normaliza ningún tipo de traición. Aquí mostramos las consecuencias, porque quien ama de verdad no engaña. Quien respeta no se esconde. Y quien tiene carácter no engaña.